Today is a special day. Today we officially open the doors and start using this building for ministry. These classrooms will soon be filled with people opening God's Word together. Throughout the year, they'll host equipping classes that help people grow deeper in their faith, strengthen biblical foundations, and prepare them to disciple others. We believe healthy disciples make disciples, and these rooms will play a part in that story. As you're watching this video, this room is filled with kids worshiping and learning about God, and they'll continue to do that each Sunday. On Monday nights, our young adults ministry will fill this room with worship and community. During the week, FBA Fine Arts students will rehearse and develop the gifts God has given them. And throughout the year, this space will bring people together for special events that point them to Christ. This is the Next Steps hallway, and that's exactly what we hope happens here. This is where we'll welcome first-time guests, answer questions, pray with people, and help them take their next steps, whether that's trusting Jesus, following Him in baptism, joining a group, serving, or discovering how God is calling them to make disciples from our neighbors to the nations. One of the first things families will experience is this brand new kids check-in area. It's designed to create a warm welcome for new families while providing a more secure entrance to our kids' ministry spaces, so parents can have confidence that their children are safe, cared for, and hearing the good news of Jesus. This morning, these hallways will begin filling with people. Conversations will happen, friendships will begin, lives will be changed. People will come to know Christ, grow in their faith, and be sent out to make an impact for His kingdom. That's why we're so excited to open this building today. Not because we finished a project, but because we're opening the door to everything God is going to do next. Amén. Qué hermoso, ¿no? Ver lo que un día soñamos y que estaba en planos, ahora es realidad. Bienvenidos todos a First Naples Español. Hoy ha sido un día maravilloso. Hemos regresado a nuestros grupos. Hemos estrenado un nuevo edificio para jóvenes, para el futuro de nuestra iglesia. Y ahora estamos aquí juntos para estudiar la palabra y adorar a nuestro Señor. Voy a invitarte que si tú nos visitas por primera vez, no te vayas hoy sin conectar con nosotros. Parte de ser guiado en esta comunidad y de crecer en la comunidad es conectar con otras personas. Así que si nos visitas hoy por primera vez o regresas después de un tiempo, puedes enviar la palabra conectar al 239-239 y con mucho gusto vamos a contactarte y vamos a ayudarte en tu caminar con el Señor. Bien, les voy a pedir que nos pongamos de pie en reverencia a la lectura de la palabra. Vamos a continuar en nuestra serie Bendita Certeza. Y el día de hoy hemos llegado a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 al 21. Así que si tienes tu Biblia, puedes ir allí a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 al 21. Y si no tienes tu Biblia contigo, verás los versículos en pantalla. Amén. Dice la palabra de Dios así. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy vamos a estar hablando sobre este pasaje de Primera de Juan 4, 13 al 21. Y vamos a estar hablando sobre este amor valiente. Un amor que es valiente y que no conoce fronteras. Y ya que estamos hablando de amor, quisiera preguntarte, ¿alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Te has preguntado cómo sería tu vida si realmente supieras y creyeras que Dios te ama?
no solo saberlo en tu mente, sino creerlo profundamente en tu corazón. ¿Qué pasaría si cada mañana tú te despertaras y supieras y estuvieses convencido plenamente de que Dios, el gran Dios que creó todo el universo, se deleita en ti gracias a Jesucristo? Que te ama a ti gracias a Jesucristo. ¿Cómo cambiaría eso tu vida? ¿Cómo cambiaría la manera en que tú enfrentas la crítica? ¿Cómo cambiaría la manera en que enfrentas el fracaso, los momentos de ansiedad? ¿Cómo te ayudaría eso a modificar la manera en que crías a tus hijos? ¿Cómo haría que tu matrimonio se viera? ¿Cómo se vería tu futuro? ¿Cómo cambiaría esa realidad la manera en que tú amas a las personas que están a tu alrededor? La respuesta a esa pregunta afecta prácticamente cada área de la vida cristiana. Porque una de las cosas que hace diferente al cristianismo es que no nos dice simplemente que Dios nos ama, sino que nos dice que Dios nos amó primero. Todas las demás religiones nos enseñan algo contrario. Ellas nos enseñan que el ser humano debe hacer algo para poder alcanzar a Dios, para poder ser amado y aceptado por Dios. Pero el Evangelio nos muestra algo muy distinto. El Evangelio nos muestra lo que Dios ya hizo para alcanzarnos. Entonces todas las religiones dicen, haz lo suficiente, compórtate correctamente, esfuérzate y quizás serás aceptado. Pero el Evangelio dice claramente, en Cristo ya eres amado. Así que como ya eres amado, solo tienes que vivir desde esa verdad. Es como decía Tim Keller, en casi todas las áreas de la vida, el veredicto viene después del desempeño. Si te pones a pensar, primero en la escuela haces un examen y después que haces el examen es que recibes la calificación. ¿Qué tal en los deportes? Primero juegas el partido de fútbol y después que marques goles, entonces recibes el aplauso. ¿O qué hay de tu trabajo? Primero tienes que llegar y trabajar y después, 2 semanas después, es que recibes el salario. La vida nos demuestra que casi siempre debes hacer algo y luego recibes la calificación. Pero el Evangelio cambia por completo ese orden, porque el Evangelio nos muestra que en Cristo el veredicto viene antes del desempeño. ¿Y qué significa eso para ti y para mí? Lo que eso significa es que tú y yo no obedecemos para ser amados. No obedecemos para ganar el favor de Dios. Es al contrario. La razón por la que obedecemos es porque ya hemos sido amados por Él. Sin embargo, hay un problema. El problema es que a pesar de que tú y yo conocemos esa verdad intelectualmente, lo sabemos en nuestra mente, luchamos siempre con creerlo personalmente. En lo profundo de nuestro corazón, todos nosotros arrastramos heridas, palabras que tal vez nunca olvidamos, rechazos que todavía nos duelen, fracasos que sentimos que nos definen y expectativas que nunca pudimos alcanzar. Entonces es por eso que vivimos buscando aprobación de los demás y tratamos de sentirnos importantes y tratamos de sentirnos valiosos y amados. Es más, hay algunos probablemente en esta habitación que les cueste creer que Dios los ama. Porque han sido heridos, porque han sido abandonados por aquellos que juraron y prometieron amarlos. Por eso tal vez se preguntan, ¿será que realmente puedo confiar en ese amor? Pero la respuesta de Juan es muy rotunda. Es un rotundo sí. Puedes confiar plenamente en el amor de Dios, porque es un amor que nunca falla. A medida que hemos ido estudiando esta carta de Juan, nos hemos dado cuenta que él escribe esta carta para que los lectores tengan certeza. Es para que ellos sepan que tienen vida eterna y para que estén convencidos, completamente convencidos de que Dios realmente los ama.
La razón por la que Juan tiene que escribir esta carta es porque muchos de los que estaban en la iglesia habían ahora dejado la iglesia y estaban difundiendo enseñanzas extrañas. Y eso hizo que muchos creyentes comenzaran a dudar de su identidad en Cristo, comenzaran a preguntarse si realmente tenían seguridad en Él. Y es por eso que Juan en su carta nos recuerda que Dios es amor. Dios es amor, Él nos ama y por eso también Juan nos llama a amar a los demás. Y si te fijas en su carta, Él repite constantemente esta verdad y nos muestra que Dios no solo es nuestro creador, sino que también es nuestro Padre celestial. Así que tú y yo vamos a aprender hoy juntos. Lo que veremos que Juan nos enseña es que cuanto más convencido estés de que Dios te ama, más libre y más valiente serás para amar a los demás. Así que vayamos a ese primer punto. ¿Cómo vivir sin temor en su amor? Cuando vemos el pasaje en los versículos 13, 16, 17, vemos que se repiten ciertas frases. Nos dice, por ejemplo, Juan, en esto sabemos. En el 16 nos dice, hemos llegado a conocer. Y luego en el 17 dice, tenemos confianza en el día del juicio. Es decir, Juan comienza este pasaje respondiendo a una de las preguntas más importantes de la vida cristiana. Y esa pregunta es, ¿cómo podemos saber que Dios realmente nos ama? ¿Cómo podemos saber que Él nos ama? ¿Cómo podemos tener la seguridad, tú y yo, día a día, de que somos salvos, de que somos perdonados y de que un día estaremos con Él en el cielo? Y muchos de los que están aquí tal vez digan, no, yo tengo totalmente claro que Dios me ama. Pero Juan pregunta, ¿y cómo lo sabes? ¿Cómo responderías tú esa pregunta? ¿Cómo sabes que Él te ama? Y Juan nos va a mostrar que la respuesta no está en nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos cambian de la noche a la mañana o de una hora a otra, dependiendo de cómo vaya el día. La respuesta tampoco está en nuestras circunstancias, porque muchas veces las circunstancias son buenas y están a nuestro favor, pero al día siguiente o la semana siguiente las circunstancias se ponen difíciles y están en nuestra contra. Entonces, ¿dónde está la evidencia? La evidencia está en lo que Dios ha hecho. En los versículos anteriores, si recuerdan, estuvimos viendo, Juan nos mostró en los versículos 6 al 13 que Dios es amor. Es su esencia. Él es amor y que Él nos ama. Entonces, cuando tú y yo nos preguntamos, ¿cómo sabemos que el amor existe? ¿Cómo sabemos que Dios realmente nos ama? Tenemos que ver tres realidades que son objetivas, no relativas, no que cambian respecto a la circunstancia o a la moda, sino objetivas, absolutas. Tres realidades que lo demuestran. Y lo que vemos en realidad es a la Trinidad en acción, obrando en nuestra salvación. Sabemos entonces y podemos saber que somos amados. ¿Por qué? Nos dice Juan, porque el Padre envió al Hijo. Porque el Padre envió al Hijo. Y allí Juan nos muestra que el amor toma la iniciativa. Luego podemos ver que el Hijo entregó su vida por nosotros. Y allí vemos que el amor se sacrifica. Y por último vemos que el Espíritu Santo permanece en nosotros. Y allí nos damos cuenta que el amor permanece. Entonces podemos saber que Dios nos ama cuando vemos a la perfecta Trinidad. El Padre enviando al Hijo, el Hijo sacrificándose por nosotros, el Espíritu Santo permaneciendo en nosotros. Y Juan nos dice claramente que el amor toma la iniciativa, el amor se sacrifica y el amor permanece. Es por eso que en el versículo 13 Juan nos dice, sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo? En que Él nos ha dado su Espíritu. Es decir, podemos saber que Dios nos ama porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. Alguien en algún momento dijo que la dirección de Dios en este mundo es el corazón de su pueblo, el corazón de cada creyente. ¿Por qué? Porque Dios vive en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo es la garantía
de nuestra herencia y es el adelanto de todo eso que Dios nos ha prometido en el futuro. Es como nos dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados. Fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía ¿de qué? De nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza única y exclusivamente de su gloria. Es decir, la prueba de que Él nos ama no es solo que el Padre envió al Hijo y que el Hijo se sacrificó por nosotros, sino que ahora el Espíritu Santo vive con nosotros. Y ese Espíritu Santo hace 3 cosas por nosotros. Hace 3 cosas en nosotros y por nosotros. Lo primero que el Espíritu Santo hace es que nos consuela. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos recuerda constantemente que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da paz cuando nada tiene sentido, cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. El Espíritu Santo produce gozo en medio de las pruebas. No una alegría superficial, sino un gozo anclado en Cristo. El Espíritu Santo nos fortalece. Nos fortalece cuando estamos cansados. Nos da esperanza cuando todo parece perdido. Y permanece cuando todos los demás se han ido. Él es la promesa de Dios para nosotros. Es la promesa de que somos sus hijos para siempre. Y lo segundo que hace el Espíritu Santo es que nos confronta. Sí, el Espíritu Santo nos consuela, pero también nos confronta. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado para llevarnos de regreso a Dios. Y de hecho, una de las oraciones más difíciles que tú y yo podríamos hacer es pedirle al Señor que nos muestre nuestro pecado. ¿Sabes por qué? Porque Él lo va a hacer con mucha precisión. Porque Él nos va a mostrar exactamente en dónde pecamos. Pero lo que debemos recordar es que aunque Satanás generalmente nos condena para que tú y yo nos alejemos de Dios, en cambio el Espíritu Santo nos confronta de una manera muy específica, más bien para acercarnos nuevamente a Dios. Es decir, la condenación produce culpa sin esperanza. En cambio, la convicción del Espíritu Santo produce arrepentimiento y restauración. Y lo tercero que hace el Espíritu Santo, además de consolarnos y confrontarnos, es que nos convence de que el Evangelio es verdadero. Versículos 14 y 15 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios. Pero ponte a pensar en lo siguiente, nadie llega a esa confesión únicamente por el razonamiento humano. Nadie llega a ese punto únicamente por intelecto. No, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. La única manera de que tú y yo confesemos a Jesús, es decir, de que tú y yo nos rindamos ante Él y declaremos que Él es nuestro Señor y Salvador, es mediante el poder del Espíritu Santo. Es por eso que aquí nosotros, los cristianos, y nuestra iglesia, es una iglesia que cree que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios será salvo. Somos una iglesia de todo aquel que confiese. Todo aquel que confiese será salvo. Y esta confesión no se trata de un conocimiento intelectual, sino más bien una actitud del corazón. No es de razonamiento, sino de rendición. Porque no sé si te has puesto a pensar, pero humanamente la historia del Evangelio parece una historia imposible, ¿no crees? ¿Te has sentado alguna vez a pensar en ello? Yo te la voy a relatar para que tú te fijes. Ponte a pensar, el Evangelio nos dice que Dios, el gran Dios omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que es todopoderoso, se hizo hombre. Y no solo que se hizo hombre, sino que nació de una virgen, se hizo bebé.
Y entonces creció y vivió una vida perfecta para luego morir en una cruz por nuestros pecados, por sus enemigos, y luego resucitó al tercer día, ascendió al cielo y ahora ofrece vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Para el mundo esto parece locura. El mundo no lo entiende. Para ellos es locura. Pero ¿qué nos dice Pablo? Para todos los que creen es que es poder de Dios. Entonces, ¿quién es o quién abre nuestros ojos para que podamos creerlo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quita la venda de nuestros ojos. Y es por eso que Juan continúa y dice en el versículo 16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Es decir, el Espíritu Santo toma la historia de Dios y nos convence de que Dios realmente nos ama. Y luego Juan allá añade una verdad maravillosa. Versículo 17 dice, el amor se perfecciona en nosotros. Y la idea aquí no es que nuestro amor sea perfecto. No es que Dios ahora espere que tú ames perfectamente. La idea aquí es que el amor de Dios cumple su propósito. Es decir, Dios termina lo que comienza. Su amor nos va a llevar a nuestro destino. Así que pueden haber momentos en los que nos sintamos solos, abandonados. Puede haber momentos en que sintamos que su amor está distante debido a nuestras circunstancias, pero su amor no depende de cómo tú y yo nos sintamos. Filipenses 1:6 nos dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos amó demasiado como para abandonarnos a mitad del camino. Él nos ama demasiado como para dejarnos ir. Así que tú y yo estamos en camino hacia el destino perfecto del amor, para estar con Dios por los siglos de los siglos, para regocijarnos con Él. Hace algunos años tomé un viaje con mi familia hacia Texas. Y si tú has tomado un viaje por carretera largo, probablemente puedes identificarte con esto. Hace algunos años tomamos un viaje como familia por carretera y íbamos hasta Texas. Y cuando tú comienzas un viaje así de largo, lo primero es que te parece demasiado lejos. Y después de varias horas manejando, sigues viendo la misma carretera. Y aquí en Estados Unidos las carreteras son siempre planas. No hay ni siquiera una curva para uno divertirse. Y vas viendo que avanzas y sigues en la misma carretera y ves los mismos paisajes y parece que todavía falta muchísimo camino por recorrer. Y hay momentos en los que puedes pensar, ¿de verdad vamos a llegar algún día? Y si llevas niños atrás en el auto, entonces comienzan, papá, ¿cuánto falta? ¿Ya vamos a llegar? Pero aunque el viaje se sienta largo, mientras sigas avanzando, la realidad es que cada milla te acerca más al destino. ¿No es así? Y así es nuestra vida cristiana. Hay momentos en los que nos sentimos que estamos avanzando lentamente. Hay días que son buenos y hay días que son difíciles. Hay momentos que son de victoria y celebración y hay otros días en que estamos luchando con nuestras debilidades. Y cuando eso sucede, puede ser que nos preguntemos, ¿realmente estoy creciendo? ¿Realmente Dios está haciendo algo en mí? ¿Está obrando en mí? Pero si el Espíritu de Dios vive en ti, el viaje continúa. No se ha terminado. Aunque no siempre veas el progreso, Dios sigue obrando. Porque su amor te está llevando hacia el destino que Él prometió. Un día llegarás a su presencia y descubrirás que cada paso de gracia, cada prueba, cada momento difícil fue solo parte del camino por el cual Él te llevaba salvo a casa. Porque el amor de Dios siempre termina lo que comienza. Siempre termina lo que comienza. Y así Juan llega al corazón del pasaje. Versículo 18 dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor.
Y con esto Juan no quiere decir que los cristianos son superhéroes y que nunca sienten miedo. Lo que él está diciendo es que el miedo ya no gobierna nuestras vidas. Ya no es nuestro Señor. Ya no somos esclavos del miedo. El amor perfecto de Dios es mayor que nuestros mayores temores. Y es importante que sepamos esto, iglesia, que lo creamos con convicción, porque hoy en día vivimos en una sociedad que está dominada por el miedo. Tenemos más tecnología, más información, más seguridad, más recursos que nunca, pero aún vivimos con más ansiedad y con más miedo que nunca. Juan nos advierte y nos dice, en el amor no hay temor, porque en el fondo el temor simplemente revela una falta de confianza en el amor de Dios. El temor en nuestras vidas revela que estamos desconfiando de la bondad de Dios. Y esa fue la gran mentira que Satanás utilizó y que sembró en el corazón de Adán y de Eva. Él les hizo creer a ellos que Dios no era bueno y que Dios estaba negándoles algo mejor. Y cuando tú y yo creemos esa mentira, entonces comenzamos a vivir controlados por el temor. Pero cuando sabes que eres hijo de Dios y cuando tú confías en que tu Padre te ama, entonces no tienes miedo. No tienes miedo. ¿Sabes por qué? Porque un hijo que sabe que es amado por sus padres enfrenta siempre la vida con mayor confianza. No importa lo que pase, no importa lo que venga adelante. Si sus padres lo aman, él tiene confianza de que todo va a estar bien. El amor seguro crea personas seguras. Y la Biblia nos dice claramente y nos enseña que Dios nos ama mucho más de lo que tú y yo nos amamos a nosotros mismos. Nadie te ama como Jesús te ama. Sin embargo, tú y yo a menudo tenemos una visión un poco no bíblica del amor de Dios. Y quizás algunos dirán, no, yo sí creo que Dios me ama. Pero sabes, la manera en que vivimos realmente revela si confiamos en esa verdad. Y la realidad es que muchos de nosotros vivimos con miedo en lugar de vivir con fe en el amor de Dios. Y ese miedo se manifiesta cuando intentamos controlar lo que no podemos controlar. Porque hemos dejado de confiar en aquel que sí tiene el control y que nos ama. Piensa solamente en la crianza de los hijos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tratado de controlar cada detalle de sus vidas? Como si todo dependiera de nosotros. Como si pudiéramos estar con ellos en cada momento. Pero es Dios quien está en control. Él está en control de sus vidas. Él ama a nuestros hijos más que nosotros. Y Él tiene un plan para cada uno de ellos. Entonces nuestro llamado no es controlarlos, ni controlar cada detalle de su vida. Nuestro llamado es amarlos, apuntarlos a Él, guiarlos, enseñarles, disciplinarlos, orar por ellos, no controlarlos. Pero la crianza es solo un ejemplo. ¿Qué hay de otras áreas de la vida? ¿En cuántas otras áreas el miedo gobierna nuestras decisiones? Por ejemplo, en el matrimonio. Cuando intentamos controlar a nuestro cónyuge para que cumpla todas las expectativas irreales que nosotros tenemos. O en las finanzas. Cuando acumulamos dinero y vivimos angustiados por el futuro sin descansar en la soberanía de Dios, en el cuidado de Dios. O en la salud. Cuando tratamos de controlar cada aspecto de nuestro cuerpo, cuando nos preocupamos por cada síntoma, cuando buscamos desesperadamente detener el tiempo. ¿Y qué hay de nuestras relaciones? Cuando ese miedo al abandono nos vuelve celosos, nos vuelve posesivos, nos vuelve controladores. Es por eso que Juan quiere que tú y yo seamos libres en Cristo. Y Él nos dice, el amor perfecto echa fuera el temor.
Y esa expresión, echar fuera, significa expulsarlo. Es decir, Dios no se sienta en una mesa con el temor, con el miedo y comienza a negociar con él. Dios expulsa el miedo y el temor de nuestras vidas. Así que tú y yo debemos recordar que la mayor arma contra el temor no es tener más control. Muchas veces pensamos que si tenemos más control de mi vida, de mi salud, de mi dinero, de mi trabajo, de lo que hace mi esposa, de lo que hacen mis hijos, entonces yo me sentiré más seguro. Pero la mayor arma contra el temor no es más control, sino estar más convencidos del amor de Dios. La realidad es que cada día habrá algo que querrá llenarte de miedo. Y cada día vas a tener que recordarte a ti mismo que eres profundamente amado por Cristo. Juan nos dice que el temor tiene que ver con el castigo. El temor tiene que ver con el castigo. El temor es el que siente cada persona y es nuestro miedo más profundo. ¿Seré suficiente cuando esté delante de Dios? ¿Seré aceptado? ¿Seré amado? ¿Seré bienvenido cuando esté frente a Dios? Y el Evangelio nos responde con claridad. El Evangelio nos dice, no, nunca será suficiente. Ni siquiera lo intentes. Nunca serás suficiente. Pero a la vez el Evangelio nos da la mejor noticia que hay. Jesús sí lo fue. Él llevó nuestro castigo. Él recibió la ira que tú y yo merecíamos. Él cumplió plenamente la justicia de Dios. Por eso ahora podemos decir, no hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Y ese amor del cual Juan nos habla, que nos libera del temor, también nos hace libres. Y es nuestro segundo punto, libres para amar a los demás. Versículo 19, Juan nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, cuando tú y yo sabemos que somos amados por Dios, entonces somos libres para amar a los demás. Y allí vemos que Él tomó la iniciativa. Él nos amó aun cuando tú y yo no lo amábamos. Él nos buscó cuando tú y yo estábamos lejos. Y Él nos recibió cuando tú y yo éramos sus enemigos. Entonces, ese amor que tú y yo hemos recibido de Dios se convierte ahora en un amor que compartimos con los demás. Es como nos dijo Juan en 1 de Juan capítulo 3. Ya tú y yo no tenemos que vivir para nosotros, porque Jesús ya entregó su vida por nosotros. Así que ahora podemos vivir para los demás. El amor de Dios siempre es la causa. Es lo que nos motiva, es lo que nos lleva a amar. Nunca es el resultado. Hay muchas personas que piensan que Dios los va a amar si primero lo aman, si primero lo obedecen. Hay muchas personas que dicen, yo encontré a Dios. Pero la realidad es que tú no encontraste a nadie. Porque Dios no estaba perdido. El perdido eras tú. Dios te encontró a ti. Dios te amó a ti. Y por eso tú no tienes que esforzarte por amarlo primero, ni por obedecerlo primero. Porque el Evangelio nos dice que cuando sabemos que Dios nos ama, es entonces cuando queremos amarlo y amar a los demás. Es nuestra seguridad la que fortalece nuestro amor. Así que cuando sabes que eres amado por Dios, eres libre de vivir sin egocentrismo. Eres libre de vivir sin amarte a ti mismo. Porque tú y yo como humanos, cuando no nos sentimos amados, la inseguridad y la ansiedad comienzan a gobernarnos. Y entonces comenzamos a buscar aprobación. Aprobación en los lugares equivocados, aprobación en las personas equivocadas. Y pasamos así toda la vida tratando de demostrarle a alguien nuestro valor, comparándonos con los demás para decirnos a nosotros mismos que valemos algo, defendiéndonos contra toda crítica, buscando todo tipo de reconocimiento. Y no es sino hasta que entiendes que eres amado por Dios,
que puedes amar verdaderamente a los demás. Porque esa inseguridad que hay en ti y en mí nos lleva a ver las personas como dos cosas. O un medio para obtener las cosas que queremos, o un obstáculo que necesitamos eliminar. El miedo nos encierra en nosotros, hace que nos enfoquemos en nosotros mismos, pero el amor nos libera y nos vuelve hacia los demás. El Evangelio no nos hace pensar menos ni más de nosotros. Lo que hace el Evangelio es que nos libera para que así dejemos de estar centrados en nosotros mismos y podamos vivir para los demás. Así que cuando tu identidad está arraigada en el amor de Dios, ya no necesitas ganar cada discusión. No tienes nada que probarle a nadie. Ya no necesitas recibir cada reconocimiento. Ya no necesitas defenderte de cada crítica. ¿Sabes por qué? Porque eres amado por aquel que más importa. Eres amado por Él. Eres aceptado en Él. Y por eso ahora eres libre de amar a los demás. El Evangelio es tan maravilloso que nos dice que por medio de Jesús somos plenamente conocidos, somos plenamente amados y nunca somos rechazados. ¿Sabes lo maravilloso que es eso? Porque los seres humanos nos aman de acuerdo a lo que conocen de nosotros y de acuerdo a lo que esperan de nosotros. Pero ¿sabes lo maravilloso que es que Dios conoce todo acerca de nosotros y aún así decidió amarnos? Por eso ya no vivimos preguntándonos, ¿qué recibo yo a cambio de esto? Somos libres para perdonar porque hemos sido perdonados. Somos libres para servir porque Cristo vino y nos sirvió primero. Somos libres para ser generosos porque Dios ya nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos. Ese amor que hemos recibido de Dios está destinado a extenderse a los demás. Por eso Juan continúa diciendo en los versículos 20 y 21, no puedes decir que amas a Dios mientras aborreces a tu hermano. No puedes decir que amas a Dios mientras odias a tu hermano. Y muchos de nosotros quizás dirán, no, yo no lo odio. Pero muchas veces nos encontramos a nosotros mismos hablando mal de ellos, deseándoles mal, comparándonos con ellos y deseando que simplemente no estuvieran en nuestras vidas. Juan nos dice, si realmente has experimentado el amor de Dios, ese amor comenzará a reflejarse en la manera en que tú tratas a los demás. Y el argumento de Juan es muy sencillo. Y es una pregunta que nos desarma. Juan nos pregunta, ¿cómo puedes decir que amas al Dios que no ves mientras rechazas al hermano que sí ves? Si eso ocurre en nuestras vidas, algo no está funcionando en nuestra vida espiritual. Y lo que tú y yo debemos tener presente es que todos nosotros o somos una fuente de vida o somos un drenaje. O somos una fuente o somos un drenaje. Una fuente de vida da vida porque está conectada a la fuente de donde proviene el agua. Pero un drenaje solo recibe agua. De la misma manera, tú y yo solo podemos ser una fuente del amor de Dios si permanecemos conectados a Dios. Porque es la fuente de todo amor. Él es el amor. Entonces tú y yo necesitamos recibir de Él para poder dar a otros. De lo contrario, vamos a terminar viviendo como un drenaje. Siempre buscando recibir. Siempre buscando qué ganar. Pero sin nunca amar y servir a los demás. Es por eso que hay personas hoy en día en la iglesia que, a pesar de que hablan mucho del amor, son poco amorosas con quienes las rodean. Algunas de las personas que más lastiman somos precisamente nosotros los cristianos. Y muchos andan por allí y dicen que son cristianos y muchos hablan del amor de Dios, pero son poco amorosos y poco tolerantes y poco pacientes con la gente que los rodea. Juan nos diría que cualquier visión del amor de Dios que no te lleve a amar y a servir más a los demás es una visión distorsionada del amor de Dios.
Y cuando eso sucede, y podemos saberlo, a través de los síntomas. Los síntomas revelan la enfermedad. Si eres egoísta, si eres inseguro, si solo piensas en ti mismo, si eres duro con los demás, esos síntomas son prueba de que tú necesitas experimentar más profundamente el amor de Dios. La pregunta de Juan no es ¿cuánto amas a Dios? Su pregunta es ¿cómo te ha transformado el amor de Dios? ¿Cómo te ha transformado el amor de Dios? Y si el amor de Dios ha llegado a tu corazón, comenzarás a reflejarlo en la manera en que tú amas a los demás. Porque la persona que más convencida está de ser amada por Dios es la que más ama a los demás como Jesús ama. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Tal vez te preguntes, ¿cómo es posible que amemos de esta manera? ¿Cómo es posible recordar que Dios me ama? ¿Y cómo puedo yo amar a los demás de tal manera? Él nos dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Una rama no produce fruto por sí sola. Si se separa de la vid, se seca. Pero cuando permanece unida a ella, el fruto aparece de manera natural. Jesús es la vid. Él es la vid. Tú y yo somos las ramas. Y el fruto es una vida que refleja su amor. Así como la rama depende de la vid, nosotros dependemos de Jesús. Porque Él es la fuente de amor. Muchas veces pensamos que la solución es esforzarnos más. Tengo que ser más paciente, tengo que ser más generoso, tengo que ser más amoroso. Pero Juan nos recuerda que el cambio no comienza esforzándonos más, sino permaneciendo firmes en Jesús. Y mientras permanecemos en Él, su amor transforma nuestro corazón y produce en nosotros un amor que entonces podemos compartir con los demás. Es por eso que cuanto más convencido estés de que Dios te ama, más libre y más valiente serás para amar a los demás. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida si realmente supieras que Dios te ama? ¿Cómo afectaría tu vida? ¿Cómo afectaría tus relaciones? ¿Cómo cambiaría tu destino por completo?